Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en esta segunda jornada para trabajar sobre el VIH y SIDA desde un enfoque de la educación sexual integral. Bueno, hoy vamos a estar con Julia Ricci y con Mercedes Nodal. Ellas vienen del Ministerio de Salud, nos van a acompañar a darnos un montón de conceptos, a acercarnos un montón de conceptos que nos van a servir como docentes para trabajar las aulas, para cómo pensar esta temática. Eh, y bueno, nada, muy contentas de tenerlos. Yo soy Eva, del Programa Nacional de ESI, también un poco para pensar las cuestiones, cómo vincular todo esto que nos van a traer ellas con el aula, cómo llevarlo al aula. Bueno, si les parece, chicas, las dejo, así arrancamos y no perdemos tiempo. Bien, gracias Eva y compañeras por la invitación, por la presentación. Tal como dijeron, mi nombre es Julia, trabajo en el Ministerio de Salud ya hace bastantes años y actualmente coordino el área de prevención en la Dirección de Respuesta al VIH, las ITS, hepatitis virales y tuberculosis. Eh, la propuesta de hoy es poder contarles algunos conceptos clave que creemos está bueno tener a la hora de encarar clases en la escuela o talleres en otros ámbitos y que también sean disparadores a pensar en nuestras realidades, en nuestras comunidades, en las instituciones en las que pertenecemos, en nuestros grupos, bueno, posibles estrategias de abordaje, posibles recomendaciones, posibles consejos y todas las ideas que se nos vengan para poder dar respuesta justamente al VIH y las ITS. Voy a empezar a compartirles la presentación, si todo sale bien. Perfecto. Bueno, como les decía, la idea es eso, poder transmitir o intercambiar sobre conocimientos y herramientas para pensar en la escuela, específicamente porque nos estamos encontrando con actores, actoras clave para el trabajo articulado con nosotras, al menos con nosotres, y para poder adaptar todo lo que en el Ministerio de Salud creamos desde ciertos enfoques quizás más centrados en la salud, justamente hacia otros ámbitos como pueden ser el de la educación, el del intercambio con estudiantes, el del intercambio con pares, con trabajadores de las escuelas y de las comunidades. Entonces, empezamos con ciertos números que creemos que son por ahí un punto de partida para pensar el tema del VIH y contarles que todos los años desde el Ministerio se publica lo que es el boletín sobre VIH y las infecciones de transmisión sexual, y estos datos los extraímos del último boletín que se presenta los 1 de diciembre, que es el Día Mundial del VIH, de cada año. Entonces, el del año pasado, del 1 de diciembre del VIH, del 1 de diciembre del 2022, nos cuenta que se estima, creemos, a partir de cálculos de estimación, que en Argentina hay 140.800 personas con VIH. Estos son datos hasta el año 2021 por el tema del análisis y el recorrido que tienen que hacer esos datos para poder llegar a ser publicados, de los cuales el dato que queríamos destacar de esta imagen es que hay un 13% de esos 140.800 que no sabe que tiene VIH, ¿sí? Paso a la siguiente. Por otro lado, de los nuevos diagnósticos de VIH, podemos estudiarlos de acuerdo a un montón de variables y un montón de caracterizaciones que podemos hacer de la población. Acá elegimos una para poder ir conociendo quiénes son las personas que se están infectando y cómo. En principio hay un casi 70%, un 69,4%
de las nuevas infecciones que son en varones cisgénero, ¿sí? Recordemos que los varones o las personas cisgénero son aquellas que se identifican con el género o el sexo asignado al momento del nacimiento. Por otro lado, las mujeres cisgénero, que asciende al 29,3%, las personas trans, que es un dato que se está construyendo, es del 1,2%, bueno, hay un dato desconocido del género, la identidad de género de estas personas. Por último, para no aburrir con datos, pero esto es clave, clavísimo, importantísimo que la tengamos siempre a mano esta información, es que hace años, históricamente, ya podemos dar de décadas, que más del 98% de las infecciones se producen por prácticas sexuales sin protección, ¿sí? Sabemos que hay diferentes vías de transmisión, ahora los vamos a ver, pero notemos que más del 98%, o sea, son en prácticas sexuales en las que no nos cuidamos, ¿sí? Y siguiendo ahora, ya les había dicho que salíamos de los datos duros, siguiendo ahora con algunos conceptos clave, nos interesaba compartirles que, por un lado, VIH no es igual a SIDA. En algunas de las placas que siguen voy a hablar sobre VIH, y lo primero que queríamos decir era esto. Por un lado, que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un virus que lo primero que hace es alojarse en las defensas que tenemos en nuestro sistema inmunológico y a partir de ahí replicarse. Por otro lado, el SIDA es el estado avanzado de la infección por VIH, es decir, cuando quizás o no hubo tratamiento, o se abandonó el tratamiento, o pasaron cosas que hizo que el VIH, el virus, se multiplicara mucho más y nuestras defensas estén debilitadas y quizás ahí estemos con nuestra salud perjudicada. Claramente, y como dice esa imagen que compartimos, los medicamentos para tratar el VIH pueden evitar que la infección pase a SIDA. Y es clave que sepamos de la segunda imagen que el VIH es una infección crónica, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es una infección que una vez que ingresa a nuestro cuerpo va a ser para toda la vida, pero que también no es una enfermedad, no necesariamente se desarrolla enfermedad, no vamos a estar con nuestra salud perjudicada, sino que es algo que tenemos que controlar. Bien. Quería aclarar para las personas que están conectadas, que pueden hablar en el chat, si no me equivoco, y que estaremos tomando consultas o comentarios acá con el equipo presente. Bien, siguiendo con el VIH. El VIH está presente en algunos fluidos de nuestro cuerpo, por un lado el semen, el fluido vaginal, la sangre y la leche de pecho. Y si vemos la otra imagen, la imagen que está a la derecha, las vías de transmisión son la vía sexual, en donde por prácticas sexuales, si las mucosas entran en contacto con semen, fluido preseminal o fluidos de la vagina o el recto, ¿sí? Es decir, tiene que haber contacto y tiene que haber ingreso de esos fluidos a nuestro cuerpo. La otra vía es la sanguínea, más que nada por compartir elementos que puedan contener sangre de otra persona. Y la vía perinatal, que es de una persona gestante a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Bien, vamos a ir ampliando un poco más la info. Ya vimos cómo se transmite el VIH, pero lo que me interesaba destacar acá es que la vía sexual, como dijimos hace un ratito, es la forma más frecuente de transmisión del VIH.
Y es por eso que ahí es donde tenemos que pensar nuestras líneas de trabajo, nuestras formas de abordaje en el espacio del aula o en el espacio de la escuela o de la comunidad, ¿sí? Las formas como no se transmite el VIH, porque puede haber muchas dudas, puede haber muchos mitos en torno a esto. Por ejemplo, hay fluidos que no transmiten el VIH, empecemos por eso, pueden ser la saliva, la materia fecal, la orina, moco, lágrimas, el sudor, eh, todos esos fluidos que están presentes en lo cotidiano y que en un intercambio, por ejemplo, sexual o hasta en muchos encuentros interpersonales compartimos este tipo de fluidos, no transmiten bajo ningún aspecto y en ninguna circunstancia, ¿sí? Y en ese sentido, abrazar, besar, compartir vasos, cubiertos, tomar mate o intercambiar ropa, compartir el baño, la cama, una pileta, practicar deportes con contacto físico, no transmite, eh, y no transmite prácticas sexuales donde usamos correctamente los métodos barrera o bien usamos otras formas de prevención, que ya vamos a ir avanzando en esto, como puede ser la profilaxis preexposición. Bueno, hablamos de VIH, ahora la propuesta es hablar de las infecciones de transmisión sexual. El VIH es una de las infecciones de transmisión sexual, pero también hay otras, ¿sí? Las infecciones de transmisión sexual justamente son aquellas que se transmiten en cualquier instancia de la práctica sexual, desde el comienzo, ¿sí? Podemos contraerlas reiteradas veces, la mayoría tienen tratamiento, tienen cura, pero podemos volver a pegarnos una ITS en otra oportunidad. No todas las ITS presentan síntomas, pueden presentar molestias o heridas visibles, pero pueden no presentarlo también. Y como les decía, algunas son curables si se detectan y se tratan a tiempo, previniendo complicaciones a la salud. La recomendación siempre es poder acudir a nuestro servicio de salud, al médico, médica, y poder hacernos exámenes clínicos para poder detectarlas o de laboratorio, pero principalmente hacer la consulta al centro de salud, al hospital, es donde vamos a poder abordarlas. Sí queríamos hacer hincapié en lo que es la sífilis, que es una de las ITS, y que en nuestro país no compartimos los datos, pero están disponibles en nuestro boletín sobre VIH y las ITS, es una de las ITS que viene creciendo año a año, ¿sí? Hay cada vez más casos, se transmite obviamente por prácticas sexuales sin cuidado, a través de los fluidos que ya mencionamos, como son semen, líquido preeyaculatorio, fluidos vaginales, ¿sí? También se puede transmitir durante el parto de una persona gestante a su bebé, y por eso estamos difundiendo y fomentando el acceso primero al sistema de salud privado, público de las personas gestantes, poder acceder a los testeos y no solo de la persona gestante también, sino de los vínculos sexuales, ¿sí? Me detengo un segundo, ¿por qué los vínculos sexuales? Porque puede ser que yo me testé cuando estoy iniciando el embarazo, pero si tengo prácticas sexuales durante el embarazo, puede ser que me infecte en el segundo o tercer trimestre en cualquier momento. El tratamiento está disponible en forma gratuita en todos los espacios de salud público. También debe ser cubierto por obras sociales y prepagas, y cualquier sistema privado de salud. Y el tratamiento es muy sencillo, es muy económico, está disponible,
pero implica un seguimiento de la salud y por eso recomendamos la consulta ante cualquier duda. Y también, en este caso, en el espacio del aula, de la escuela, de la comunidad, poder difundir esta ITS que a veces no está tan presente. Y ahora hablamos un poco sobre el VIH, qué es y cómo lo caracterizamos, hablamos un poco de Julia, la... Sí, antes de entrar en esta prevención combinada, te traigo una pregunta del chat de Patricia que dice que dice la vía perinatal y el cuidado de esos bebés en su posterior desarrollo. Quería saber sobre esto, básicamente, sobre los cuidados sobre la transmisión vía perinatal y el cuidado de los bebés. Entiendo que hayan nacido con la infección. gracias, Eva. Muy buena la pregunta. Espero poder responderla y si no, les vamos a dejar dónde hacer consultas y dónde contactarnos. Los cuidados perinatales para el VIH, también para sífilis, son muy similares. Por un lado, el acceso al testeo, ¿sí? Es decir, ni bien la persona comienza los controles de su salud en la gestación, ya le hacen una batería de estudios donde suele estar el estudio de VIH o el estudio para sífilis y el estudio para sífilis. En caso de que se detecte VIH o sífilis o las dos, existe tratamiento para las dos. El tratamiento es con medicación antirretroviral. La persona, si no sabía que tenía VIH, inicia el tratamiento y, como mencionamos antes, el tratamiento lo que hace es bajar la carga de virus en el cuerpo. El virus justamente se encapsula y queda alojado en mínimos lugares de nuestro cuerpo, como y una vez que se encapsula y queda ahí, esa persona puede seguir su proceso de gestación, realizar el parto, que puede ser parto que la persona elija. No es necesario, es una persona con VIH, está gestando y está realizando tratamiento y tiene carga viral indetectable, que ahora vamos a avanzar un poco en esto, que sea vía cesárea, sino que puede ser cualquier tipo de parto. Muchas veces se elige por otras causas, ¿no? Pero esto no sería una causal. Una vez que nace el bebé, la bebé, se le hacen estudios, comienza una seguidilla de estudios. Ese bebé, como tiene los anticuerpos de la persona gestante, es muy posible que haya que hacerle seguimiento hasta que nos dé su diagnóstico definitivo, ¿sí? Porque si no nos va a dar el resultado en función de la infección de la persona gestante. Bueno, más allá de eso, también se le da medicación especial para recién nacidos y en caso de que se confirme que tiene VIH, esa persona ya desde el bebé comienza a tener medicación y tratamiento y lo más probable es que si se hace todo esto, no exista la infección al bebé. Asimismo, la persona gestante con VIH no puede amamantar o dar la leche, o como querramos decirle, se le da inhibidores de la lactancia y a su vez se le provee de leche para darle a ese bebé. Desde el Estado se garantiza tanto los inhibidores como la leche para él o la bebé y también la medicación para todas las personas involucradas. Con respecto a la sífilis, es muy similar, se le diagnostica y se trata a la persona gestante con penicilina, se le hace seguimiento hasta que se cure, la sífilis se cura, y a su vez al bebé, ni bien nace, también se le hace seguimiento por algunos meses.
Si hay altas chances de que ese bebé tenga sífilis, se le provee también la medicación inmediatamente. Es un problema recurrente en nuestro país y de acuerdo a determinadas zonas del país, así que es interesante que circulemos esta información y sepamos que el sistema de salud está en permanente alerta cuando aparece alguna situación de persona gestante con o VIH o sífilis, para poder acompañar a todo este proceso que, si bien es una persona que suele ir a los controles, va a tener que hacer algunos controles y un plus más de cuidados de la salud. Julia, te puedo hacer otra pregunta? Que acá trae Alicia también, que me parece que está bueno porque como trajiste tanto VIH como sífilis, puede traer esta confusión y así será clara. Porque dice, ¿la sífilis también se considera una enfermedad crónica como el SIDA? Entonces, como para aclarar eso, la Gracias. diferencia. Perfecto, perfecta la pregunta. Gracias, Alicia. No, la sífilis no es una infección crónica porque justamente tiene cura. Se cura en el 100% de los casos siempre que sigamos el tratamiento, que generalmente es la aplicación de una inyección de penicilina. Depende del caso y con seguimiento puede haber otra, pero generalmente con una sola, y esas son las recomendaciones mundiales, ya se está tratando. Pero sí te tiene que dar el alta quien te esté siguiendo. Eso. No sé si Bien. sigo. Sí, 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 y después retomamos alguna otra que haya aparecido. Perfecto. Bien. Acá lo que íbamos a empezar a contarles es la respuesta que estamos pensando desde el Ministerio de Salud a el VIH y las ITS. Como ven el título, dice prevención combinada del VIH y las ITS, es un enfoque en donde nos posicionamos ya desde el 2018 y es un enfoque mundial de respuesta al VIH y las ITS, en donde lo que nos planteamos es poder pensar en torno a las personas, ¿sí? Sus características, sus necesidades y poder pensar la mejor estrategia de prevención para esas personas. Entonces ahí a la derecha ven un mandala, podríamos decirle, de prevención combinada, en el que en cada una de esas líneas más chiquititas están todas las estrategias de prevención. Ahora vamos a hacer hincapié en algunas. Pero la idea es, la prevención combinada lo que viene a traer es un enfoque de cómo pensar nuestra respuesta desde salud, pero también desde otros sectores, como puede ser la educación, a un problema que, si bien puede plantearse como biomédico y vinculado a un virus, en realidad empieza a traernos prácticas sexuales, encuentros interpersonales, conocimientos, recorridos, trayectorias de las personas que tenemos que conocer para poder pensar la respuesta. Entonces, por un lado, se busca brindar información clara para generar autonomía, que todos podamos tomar decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo, de acuerdo, como dije, nuestras necesidades, nuestras características, nuestras prácticas sexuales, y a su vez asumiendo que no todas las personas elegimos cuidarnos de la misma manera, ¿sí? Que puede haber diferentes maneras de tomar prácticas de cuidado. Y a su vez podemos ir cambiándolas a lo largo de la vida, puede ir cambiándonos la vida, y esa es la propuesta desde la prevención combinada para dar respuesta al VIH y las ITS. Entonces, poder elegir y tomar decisiones sobre los cuidados propios puede tener efectos también positivos sobre la salud colectiva, sobre la salud de un país, ¿sí? Eh, Sobre todo si pensamos en términos de infecciones transmisibles y en su mayoría prevenibles.
Bien. Julia, perdón, te interrumpo un poco para pensar qué interesante este enfoque para la escuela, cuando trabajamos estas temáticas con adolescentes, y muchas veces, a ver, ¿volvés a la diapositiva anterior? Ahí. Y muchas veces esto de entender que es brindar información, que es también dar toda esa información para que cada estudiante pueda pensar su propia salud, este proceso de salud y cómo va a llevar adelante sus cuidados. Y a veces en esta mirada un poco adultocéntrica que tenemos, desde la escuela muchas veces tendemos a decirle a los chicos lo que deben o no deben hacer en cuanto al cuidado para la prevención de VIH, y un poco desde la ESI lo que estamos proponiendo también es esta línea, que es, bueno, cómo generar las herramientas, cómo acercar el conocimiento, para que sean ellos los que vayan construyendo sus propios modos de cuidado. Bueno, eso, como después seguimos igual pensando cómo llevamos todo esto al aula. Exacto, creo que es un gran desafío en el que obviamente estamos a disposición para lo que sea necesario pensar e inventar. Bien, pasamos a algo que ya mencioné. Bueno, sabemos qué es el VIH, cómo se transmite, qué fluidos lo tienen. eh, y lo que nos interesaba destacar es que la única manera de saber si tengo yo VIH es a través de un testeo. Saber que ese testeo, que puede ser a través de un análisis de sangre o un test rápido que me puedo hacer, es voluntario y es confidencial. Nos protege una ley que es muy reciente, del año pasado, una ley que es de avanzada. Si bien esto ya era una práctica en nuestro país, eh, es clave que lo sepamos. eh, y también es clave que sepamos que las personas, como bien estaba trayendo Eva, con las que trabajamos en la escuela, a partir de los 13 años pueden ir a hacerse un testeo y pueden acceder a cualquier práctica de salud sin necesidad de estar acompañado por las personas responsables, ¿sí? De ese joven o persona joven. No se necesita orden médica tampoco. Hemos en el Ministerio como tratado de ir eliminando ciertas barreras en el acceso. Sabemos que en los territorios hay características diferentes, pero por ahí algo que se nos ocurre es que en la escuela sepamos dónde hay algún centro de testeo cerca. Puede ser un recurso que es interesante tener a mano por si trabajamos este tema y podemos recordarle a los estudiantes, a los pares, a quien sea, a la comunidad. Bueno, ahí puedes ir a testearte, nadie va a decir cuál es el resultado, nadie te va a obligar nunca, y si te obligan no debe suceder, a hacerte un testeo. Puedes ir solo, sola, sole o con quien quieras, porque por ahí querés que te acompañe alguien. Bueno, todo eso es importante que sepamos. Está disponible en la mayoría de los centros de salud y en los hospitales públicos de todo el país, eh, pero también esto, saber cuál es el centro de salud, saber si es amigable para la población nuestra, si, si hay otro que sea amigable que está un poco más lejos. Bueno, tener esa info de mi territorio, de mi barrio, del barrio donde está la escuela, es interesante. Sí, es un poco esto, Julia, como cuando hablábamos de las distintas puertas de entrada de la ESI, pensamos la última, que es la familia y la comunidad, es cómo la escuela tiene que armar esas redes. No basta para nosotros como escuelas decirle a los chicos que se tienen que ir a testear y que dónde está. Es verdad que nosotros vamos a facilitar que las cosas sucedan y los adultos de la escuela creamos esas redes y esos lazos y nos mantenemos en comunicación y no los dejamos, bueno, puertas para afuera, los chicos
se arreglan. Bueno, no, también es parte de nuestro acompañamiento el acercarnos y crear lazos con los sistemas de salud, ¿no? Bien, esa es la idea. Eh, y desde nosotros y desde este enfoque de prevención combinada, el poder salir de salud y que también toda esta información y todos los servicios, los recursos puedan estar en otras instituciones como puede ser la escuela, es una de nuestras líneas también de acción. Por eso, ante cualquier duda, pregunta, comentario, estamos a disposición. Bien, yo les había mencionado recién que está la ley de VIH que fue de aprobación reciente el año pasado, que la festejamos acá. Les quería acercar que es la ley 27675, por si alguno la quiere consultar. Y justamente con lo que venía diciendo, la ley plantea la respuesta integral. La respuesta integral al VIH y las ITS es una respuesta que nos obliga a salud, a educación y a todos los actores y sectores que estamos presentes en un territorio poder hablarnos, vincularnos y pensarnos como juntes. Bien, pasando a los métodos que existen de prevención. O sea, yo sé que el test de VIH es la única forma de saber que tengo VIH, justamente. Bien, ¿cómo me cuido? ¿O qué cuidados podemos recomendar? Por un lado están los métodos barrera, quizás los más tradicionales, los que más conocemos, que están el preservativo peniano, el preservativo tradicional y que conseguimos en la mayoría de las farmacias, en algunos kioscos y que hay distribución gratuita desde el ministerio y que también es interesante que podamos saber en mi territorio dónde conseguir esos preservativos gratis, o bien que la escuela también sea un lugar de distribución o de oferta de preservativos. También está el preservativo vaginal, que desde el año pasado lo empezamos a implementar en nuestro país por primera vez. Es un preservativo que es similar en el sentido de para qué sirve, para que cubre la vagina principalmente y parte de la vulva, ¿sí? Y es para prácticas sexuales con penetración. Y por otro lado, en el caso de las vaginales, orales, anales, se puede construir un campo de látex a partir del el uso, o a partir de romper un preservativo peniano o un preservativo vaginal y poder armar una lámina en la práctica sexual oral. El uso de estos métodos barrera disminuye mucho, significativamente, la posibilidad de transmisión de las ITS. Es recomendable usarlo en todas las prácticas sexuales, vaginales, anales, orales, siempre desde el inicio de esta práctica. ¿Y por qué decimos significativamente? Porque justamente depende del uso que le estoy dando, si me lo coloqué bien, si se corrió, si se rompió, esas cuestiones que tienen que ver con el uso correcto, como a veces le decimos, es clave poder difundirlas, poder enseñarlas, porque es parte de que funcione al 100% estos métodos barrera, que si se usan bien y no corren ninguno de estos riesgos, tiene una efectividad por ciento. El tema es que disminuye por el tema de que puede estar colocado mal, o se puede haber corrido, o puede haber pasado algo en esa práctica. Por otro lado, recomendamos mucho el uso de geles lubricantes en las prácticas de penetración, ya que el gel lubricante lo que ayuda es a reducir el daño en las mucosas, evitar lesiones que faciliten la transmisión de las ITS y siempre usar lubricantes que estén chequeados para el método barrera que estoy usando. Por ejemplo, si el preservativo es de látex,
tengo que saber que el lubricante tiene que ser a base de agua y no de aceite, ¿sí? Vuelvo a recordar que hay distribución de estos preservativos. Una aclaración es que el preservativo vaginal lo estamos implementando escalonadamente en nuestro país. Es decir, que en algunas provincias ya está mucho más avanzada su implementación que en otras, pero es importante que sepamos, depende de dónde esté nuestra escuela, dónde estemos trabajando, dónde esté nuestra comunidad, o dónde querramos realizar talleres o actividades, poder averiguar dónde conseguir preservativos penianos, dónde conseguir preservativos vaginales, y a su vez, algo que pedimos y recomendamos fuertemente es el enseñar el uso correcto. En nuestras redes, que también se las compartimos, hay videos de uso correcto que podemos difundir, que están a disposición. También hay muchas imágenes que queremos que claramente les queden a disposición, porque no solo es material oficial del Ministerio de Educación, que lo creamos acá en el área y con otras áreas compañeras de la dirección, sino también que lo vamos renovando, ¿sí? En este tema, en el tema de las prácticas sexuales, en el tema de los cuidados, en el tema de cómo nos vinculamos sexualmente, hay siempre nueva información y hay derechos sobre los cuales hacer hincapié. Bueno, hay como bastante información que vamos renovando. Se viene, por ejemplo, el 21 de septiembre, entonces podemos pensar actividades en torno a esto, eh, y así para esas fechas, para esas efemérides, difundimos posibles imágenes para redes sociales que les pueden servir y son todas de redistribución totalmente avalada. Seguimos con métodos de prevención. Como les dije, bueno, están los métodos barrera y para el caso del VIH existen prevención basada en el uso de medicación antirretroviral. La medicación antirretroviral es la medicación que se usa para el tratamiento del VIH, ¿sí? En este caso hay dos formas de usarla también de manera preventiva, es decir, para una persona que no tiene VIH. Por un lado está la profilaxis post-exposición, a la cual le decimos PEP, y consiste en el uso de medicación antirretroviral para reducir el riesgo de infección luego de una situación de potencial exposición al virus, ¿sí? Es decir, si en una práctica sexual se rompió el preservativo, se salió, decidí no usarlo, recomendamos, si no sabemos si la otra persona tiene o no VIH, o por ejemplo sabemos que tiene VIH y nos pasó esto, poder consultar por la profilaxis post-exposición. Es un tratamiento que se extiende por aproximadamente un mes, está disponible principalmente en las guardias de los hospitales. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que se considera de urgencia, es decir, lo tengo que aplicar hasta 72 horas después de la situación de exposición, ¿sí? Y cuanto más cercano a la situación de exposición lo comience, más efectividad va a tener. Lo que hace justamente es prevenir que si hubo una potencial exposición, ese virus llegue, como antes les conté, a las células que se encuentran en el sistema inmunológico y se replique, ¿sí? Entonces previene ese momento. Es algo que no está muy difundido, es una estrategia de prevención que ya data de mucho tiempo, pero sabemos que no circula tanto esta información y que es clave. Quizás sí conocemos más el uso de la anticoncepción hormonal de emergencia para evitar embarazos no buscados o no intencionales, ¿no? Esa está más común, la podemos inclusive se puede conseguir en las farmacias, podemos tenerla de antemano en nuestro botiquín, también es una recomendación, pero
la profilaxis post-exposición sí o sí, yo tengo que ir a consultar a un hospital, especialmente una guardia, y después me van a, después de evaluar mi situación, y si amerita el uso de la PEP, se va a hacer un seguimiento de esa estrategia. Eso por un lado. La PEP es de urgencia, es ante una situación de exposición buscada, no buscada, no sé qué me pasó, no usé preservativo, elegí no usarlo, bueno, está este recurso. La PrEP, que es la que está a la derecha, es la profilaxis preexposición y es el uso de medicación en personas que no tienen VIH para reducir el riesgo de infección por vía sexual. Se toma antes de la exposición y es muy efectiva para prevenir el VIH. ¿Esto qué es? Es una o dos pastillas, pero generalmente es una, en donde yo la empiezo a tomar. Si yo sé que no uso preservativo o que no sé si lo voy a usar y que voy a estar en alguna situación de alta exposición, es decir, que voy a tener una práctica sexual con alguien que probablemente tenga VIH, sepamos que está este recurso, ¿sí? Justamente la implementación de la PrEP es más reciente, se encuentra en todo nuestro país, pero tenemos que averiguar cómo acceder en nuestro territorio, ¿sí? Hay centros de salud, hay hospitales que acompañan la implementación de la PrEP y acompañan a la persona a poder evaluar cuál es la mejor forma de prevención. Pero para las escuelas quizás es interesante, por ejemplo, y ya voy haciendo lista, saber los centros de testeo cercanos a mi territorio, saber dónde conseguir preservativos, penianos o vaginales, saber y difundir qué es la PEP y poder difundirla y saber si en mi territorio en las guardias está disponible, y por otro lado, saber dónde puedo acceder a la PrEP. Y acá es una síntesis de lo que venía diciendo, un repaso que les va a quedar, para quien quiera mayor información, pero claramente es lo mismo que acabo de decir. Si no hay preguntas, yo sigo. Hay acá una, justo. Dice, ¿hay un tratamiento, hay un tiempo entre una toma y otra para diferentes ocasiones? Entiendo que está preguntando, no sé si entre las de las que hablabas antes, o entiendo que entre una PEP y otra PEP. No sé si, supongo que es esto a lo que está refiriendo. Bien, vamos con todo. Entonces, con respecto a la PEP, o sea, la profilaxis post-exposición, que es empleada en situaciones de urgencia, es para cualquier persona que haya tenido esta situación de exposición. Son 4 semanas de tratamiento. Como dije, se inicia dentro de las 72 horas y cuanto más cercano al momento de exposición, mejor. Y se toma, y después, una vez que se terminan esas 4 semanas de tratamiento, me hago un testeo para confirmar si tengo o no tengo VIH, ¿sí? Inclusive, antes de la toma también te van a hacer un testeo, porque quizás yo ya tenía VIH antes de la situación de exposición. Bueno, puede haber muchas situaciones. Con respecto, bueno, y esta no es que tiene una cantidad de usos determinada, sino más bien que las veces que yo la necesite voy a tener que ir a acudir a ella. Ahora bien, no es
el método de prevención que recomendamos como asiduo, porque terminás tomando mucha medicación y quizás te serviría, por ejemplo, pasar a la PrEP, en donde yo voy administrando los comprimidos, la medicación, depende de las prácticas sexuales que tenga, ¿no? Depende si la cantidad de prácticas sexuales, la frecuencia de esas prácticas. Lo que se recomienda es la toma diaria, por eso en general es la toma diaria de un comprimido este, que me garantiza tener la prevención. Ahora, si yo sé que durante una X cantidad de tiempo no voy a tener situaciones de exposición, que son prácticas sexuales, sin uso de método barrera, la puedo suspender, no es necesario seguir tomándola. Entonces esta conversación es clave tenerla con el equipo de salud, ¿sí? Con quien sea la persona que me esté siguiendo dentro del centro de salud, hospital u obra social. También, por ley, la ley que mencioné antes, tanto la PEP como la PrEP están garantizados de forma gratuita, no tiene que haber ningún cobro bajo ningún aspecto ni ninguna limitación, ¿sí? Para el acceso, salvo que sea desrecomendado para una persona por X tema, por algo de salud, pero si no, tiene que estar garantizado y siempre tienen nuestra línea 0800 y si es obra social o prepaga está la Superintendencia de Servicios de Salud donde podemos realizar reclamos. Con respecto a la PrEP, entonces puede ser toma diaria, de por vida, si es que lo elijo como mi método de prevención, pero como dije antes, puedo cambiar, puedo intercambiar, bueno, prefiero usar preservativo con estas personas. Lo que es clave también saber es que ni la PEP ni la PrEP previenen otras infecciones de transmisión sexual, como la que mencionamos, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, y es por eso que estén enmarcadas también en el sistema de salud, en un consultorio donde yo pueda ir a acudir a ellas, donde me van a hacer testeo para VIH y también me van a hacer testeo para otras ITS. Y también, de nuevo, es una oportunidad siempre el acceso al testeo para poder, como puerta de entrada para el tratamiento de por ahí, esa ITS u otras a las que yo voy a acudir. Sigo, creo. Dale, seguí, sí, sí. Bien, me interesaba y nos interesaba compartir este concepto que antes lo mencioné muy al pasar, que es el de indetectable es igual a intransmisible, que es estas dos palabras rarísimas y largas y similares. Por un lado es el hecho de, y ahí puse cómo es el tratamiento, porque el tratamiento para el VIH es el uso de medicación antirretroviral, como mencioné, para evitar la replicación del virus, también lo mencioné. Son efectivos, son seguros, cada vez tienen menos efectos adversos. En nuestro país tenemos el Vademecum siempre actualizado a las mejores recomendaciones internacionales, y una vez que ingresa un nuevo medicamento al Vademecum, ese medicamento tiene que estar disponible en todos los servicios de salud. Los tratamientos también se adaptan a cada persona y diferentes esquemas de tratamiento de acuerdo a las diferentes personas, pero generalmente hay algunos que son universales y que son los que funcionan para la mayoría de todos. Las personas con VIH que recibimos la medicación, que sostenemos el tratamiento, que nos realizamos estudios, análisis de seguimiento, podemos llegar a tener lo que se conoce como carga viral indetectable. Esto que dije yo antes, que evitar la replicación del virus, que el virus se encapsule, se aloje en algunas partes de nuestro cuerpo y que el estudio que nos mide cómo estamos de salud en relación al VIH se llama carga viral y nos detecta qué cantidad de virus tenemos en nuestro cuerpo. Cuando es indetectable, es
casi nula, ¿sí? Es ese virus que quedó encapsulado y que no se replica y que a su vez no se transmite a través de las prácticas sexuales, ¿sí? Es decir, una persona que tiene VIH, que está en tratamiento antirretroviral y que sus estudios, este estudio que mencioné, le da indetectable, su carga viral indetectable, por al menos 6 meses desde que inicié el tratamiento, no transmite el virus por prácticas sexuales. Esta es una nueva práctica, ya tiene sus años, desde el 2018 que hay evidencia y que desde el Ministerio empezamos a difundirla, una nueva práctica preventiva, ¿no? Porque si yo tengo VIH, tengo mi carga viral indetectable y tengo prácticas sexuales, no transmito. Saber que no transmite también es importante para todos, para personas con VIH, para personas sin VIH, para nosotros desde la escuela, para todas nuestras intervenciones. Entonces, la campaña mundial y en español es I igual I, y es lo que también recomendamos que se difunda en nuestras instituciones y con todos quienes forman parte de la misma. Siempre promovemos la mirada inclusiva y ahí hay algunos enfoques clave y conceptos clave que recomendamos fuertemente hacer. Por un lado, la identidad de género, el concepto de identidad de género, que nosotros lo definimos o tomamos la definición de cómo nos sentimos en nuestro interior y cómo expresamos nuestro género a través de, por ahí, modos de vestir, de comportamientos, de apariencia personal y también cómo decimos, qué pronombre elegimos, cómo nos llamamos, etc. Y la diferencia clave con la orientación sexual, que siempre promovemos tener estos dos conceptos para el armado de nuestras clases, talleres y pensarnos. La orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva que sentimos hacia otros, otras, otras, ¿sí? ¿Quién me atrae? ¿Con quién tengo ganas de estar? Etcétera. Que además puede ser que vaya cambiando, ¿no? Puede ser que me pase una cosa hoy y más adelante me pase otra, y que esto sea también de manera quizás fluida, ¿no? Y como decimos, esto es clave para reducir la discriminación, para reducir las violencias que se ejercen, no solo en el sistema de salud, sino que también, por ejemplo, en otras instituciones como pueden ser la escuela. Y trabajar en pos de eso también hace a el enfoque y la respuesta al VIH. Otro de lo que promovemos es el cuidado del lenguaje, ¿no? ¿Por qué cuidamos y elegir ciertas palabras y tener especial cuidado de no usarlas? Porque justamente el lenguaje puede determinar creencias, influir sobre nuestro comportamiento, y el lenguaje tiene un poder, que es el poder de fortalecer la respuesta a la epidemia, ¿sí? Las maneras que tenemos de nombrar y hablar sobre las cosas forman significados y representaciones y pueden ser más inclusivos y respetuosos o más exclusivos y discriminadores. Entonces, por eso tenemos especial cuidado sobre esto. Y algunos ejemplos, y voy terminando con esta parte, de qué usar y qué no usar, y esto también es interesante que lo vayamos intercambiando, es, por ejemplo, para el caso del VIH, es incorrecto hablar de contagio. El VIH no se contagia, sino que se transmite, como mencionamos las vías de transmisión. La palabra contagio remite quizás a algo más cercano como es el COVID, la tuberculosis, situaciones donde ya sea por compartir un ambiente puede haber justamente el contagio de algún virus, alguna bacteria. En este caso no, tiene que haber un encuentro entre dos personas, tiene que haber y tiene que haber intercambio de fluidos. Entonces hay una transmisión ahí del virus
que es más compleja. No se habla de virus del SIDA, sino que se habla de VIH. No se habla de víctimas de SIDA, de portador de VIH, de otras formas que podemos seguir mencionando, sino de persona con VIH. No se habla de grupo de riesgo, sino de poblaciones clave, y menos de promiscuo, sino de prácticas no cuidadas. No nos centramos sobre las personas, la definición sobre las personas, sino sobre las prácticas y cómo nos cuidamos. Bien, hasta acá llegó la presentación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, quejas. No me pueden tirar tomates, por suerte. Hola, Eva, perdón, Eva, justo, sí, te desconectaste y yo decía si había preguntas, si había comentarios, si había se me algo, cayó la compu y porque se me apagó, perdón. Entonces, hasta que la prendí. puede pasar. Bien, no sé, ahí me fijo si hay preguntas. Igual, nada, espero a ver si me traen. Igual quería traer algunas cosas que me parecen súper interesantes para pensar como la escuela, a medida que vas hablando. Pensaba cómo todo esto que traes sirve de herramienta para muchísimos docentes que trabajan en el aula, digo, trabajar el VIH, trabajar los modos de transmisión, es parte importante de la currícula de ESI. Y muchas veces los docentes nos traen bueno, cómo hacerlo o desde dónde hacerlo. Desde esta prevención combinada que vos traes, y la ESI que propone un enfoque de la salud integral, en donde no se piensa, no se piensa desde el individuo, desde, bueno, ¿cómo abordo esta temática? ¿A quién le hablo? ¿Le hablo solo la responsabilidad sobre solamente este estudiante o esta estudiante que tiene que cuidarse? ¿O lo pensamos desde un lugar como un poco más complejo? Y desde ahí pensaba también, bueno, cuáles son, como docentes, una pista para trabajarlo también es pensar cuáles son todos los factores que van a influir en lo que es el cuidado del VIH. Y hacer ese trabajo, ¿no? De preguntarnos cuáles son todos los factores, qué es todo lo que necesita un estudiante para poder tener prácticas de cuidado en relación al VIH. Y bueno, también quiero invitar un poco a los docentes que se imaginan, qué es lo que se necesita que suceda en el aula o dentro de la escuela para poder abordar estas temáticas, trayendo sobre todo toda esta información que quizás algunas, no sé si todos sabían absolutamente sobre esto. ¿Sí? Quisiera ver si algo pueden traer en el chat sobre qué pasa en las aulas, cómo lo abordan. Y estoy acá esperando a ver no sé, y también si ustedes quieren contar un poco cuáles son sus experiencias, también a veces, dale, Julián, mientras a ver si alguien comenta. No, más que nada lo que me interesaba reforzar es que tienen a disposición la página web del Ministerio de Salud de la Nación, donde tiene un banco de recursos, ya sea con materiales para la población o con materiales para justamente los equipos de salud, los equipos que vienen trabajando, los equipos de las escuelas, de otros sectores. También tenemos nuestras redes sociales, @dirección VIH, es el usuario que usamos, y ahí hay más información de manera más fluida que publicamos. Entonces, que usen eso, que ahí nos pueden contactar, nos pueden hacer preguntas puntuales, ya sea de los contenidos, ya sea de los territorios, de los recursos disponibles. Eh, bueno, invitamos a este diálogo, a esta conversación entre todos, porque sabemos que es complejo, no es algo tan sencillo. Sí, también pensaba esto, como qué importante toda esta información, porque muchos de quienes somos docentes, que estamos frente a aulas trabajando estas temáticas, crecimos
con una información totalmente distinta a esta, en donde el VIH generaba mucho miedo, donde era lo peor que a una persona le podía suceder, y si no nos informamos, si no tenemos esta información a mano, si no la comprendemos, si no entendemos cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, cómo se fue facilitando, cómo está bueno no seguir sintiendo que es lo peor que le puede pasar a una persona, porque hay muchos chicos en las aulas viviendo con VIH. Entonces, poder también darles herramientas de cuidado, no estigmatizar, que no aumente esta estigmatización, y poder dar como información que sume. Voy a leer mientras. Bien, sí, y en torno a lo que también traías, quisiéramos como normalizar las prácticas sexuales y el hablar sobre las prácticas sexuales en nuestros ámbitos. Bueno, ustedes más que nadie saben que somos sexualidad en un montón de aspectos y poder meternos. Hablábamos de la identidad de género, de la orientación sexual, de tipos de prácticas sexuales, tipos de cuidado. Es interesante, es como ir metiéndolo quizás más cotidianamente, además de usar quizás una recomendación, usar las efemérides para, como es el 21 de septiembre, Día del Estudiante, y donde generalmente es un motivo de festejo, el 1 de diciembre, ya quizás no hay tanta por ahí vida en las instituciones escolares, pero podemos usarla, podemos recordarla, podemos participar también de actividades que se hagan en nuestros territorios. Bueno, eso es como una recomendación y un reforzar sobre lo mismo que veníamos diciendo. Sí, muchas veces cuando vamos por las escuelas en de las prácticas, hay veces desde cuando hablamos como de los distintos ejes y poder cada temática pensarla desde cada uno de los ejes, en donde uno de los ejes, por ejemplo, es cuidar el cuerpo y la salud. Bueno, ¿a qué nos referimos con estos cuidados sobre el VIH? Esto de entenderlo no de modo individual, también entender el cuidado desde toda su multidimensionalidad. Y también pensar esto de las prácticas, que muchas veces la escuela fácilmente cae en la heterosexualidad como única práctica, y encima muy coitocéntrica. Entonces, muchas veces pareciera que que ya con decir cómo poner el preservativo peniano para una penetración vaginal, bueno, es más que suficiente, sin poder pensar todas las otras herramientas que los estudiantes, obviamente, según sus edades y su momento de la escuela, pero poder abrir otras opciones, porque si no hay estudiantes que estoy dejando sin información, de algún modo. También pensar en cosas, muchas veces pensamos que a veces las presiones entre pares, a veces también influyen en las tomas de decisiones de ciertos cuidados. Cómo trabajar esto del cuidado no es solamente cómo hay que abrirlo a distintas temáticas y pensar, bueno, ¿qué pasa con lo vincular? ¿Qué pasa con las presiones con respecto al género? ¿Es lo mismo para un género, para el otro, llevar un preservativo encima? Bueno, todas estas cuestiones la escuela va a tener que desarmar, y esa es la mirada integral un poco. Pero para eso, toda la información que diste, que ustedes fueron trayendo, es sumamente importante para los docentes, para que se los transmitan también a los estudiantes, ¿no? Sí, ahí, perdón, Eva, quería hacer un comentario, reforzar esto que dijo Julia, el recursero, que me parece súper importante porque es algo que nos refieren muchas veces los equipos que trabajan con adolescentes, que es como, bueno, poder tener, en el mejor de los casos, un recursero en los lugares cerca de la escuela, en donde las personas pueden ir a retirar preservativos, donde pueden ir a hacerse el test. Que les alumnos sepan que pueden hacerse un test a partir de los 13 años solos o solas si quisieran. Toda esa información que por ahí es muy
es como algo muy fácil de transmitir, es clave para el acceso de las personas al test de VIH y a la prevención. Muchas veces esos centros de salud tienen personal de salud que hace asesoramiento, en donde se pueden hablar de todas estas cosas que habló Julia hoy. Entonces quizás a veces hasta tener el recursero ya es mucho más valioso de lo que a veces creemos, y eso en la escuela está buenísimo, y nada, quería reforzar eso porque sobre todo para adolescentes es muy importante. Totalmente, sí, va a ser un poco trabajo de los docentes. Hay igual un montón de materiales del programa también que acompañan esto, las distintas estrategias para darle como este abordaje integral, esto que veníamos trayendo. Y vuelvo a decir esto, y quiero reforzar una vez más esto de tratar de salirnos de la mirada autocentrista, esta mirada de pensar que el adolescente no toma buenas decisiones. Hay veces que como adultos caemos en esos prejuicios, y entonces hay veces que la información que damos queda por la mitad. Lo vemos mucho con lo que es el anticonceptivo de emergencia, que hay docentes que prefieren a veces o sienten más temor a darle ese contenido o esa información por entonces miedo a que no se cuiden. Bueno, también lo pensaba con este PEP. Bueno, la importancia de construir ciudadanos que son adolescentes, que estamos construyendo, estamos ayudando, acompañando en este proceso de ser ciudadanos autónomos, con poderes de decisión, conociendo tu propio cuerpo, conociendo también todas las herramientas que tienes. Como va a ser un trabajo como adultos y como docentes muy importante informarnos, sacarnos los prejuicios, sacarnos esas vivencias que tuvimos de chicos en los 90, donde nos mataban en la cabeza diciendo que era terrible y demás, como para poder darle otro lugar. Porque esto que igual ahí, que indetectable, igual intransmisible, es una novedad enorme, que la verdad es que cambia muchísimo la vida de un montón de personas con VIH, y es importante. Juli. Sí, quería nada más agregar dos cosas. Por un lado, de que nosotros en las escuelas podemos constituirnos como personas de confianza, porque muchas veces esto en la familia no se habla, a veces me da vergüenza hablarlo con mi grupo de pares, y tener a una persona en la escuela con la que pueda hablar de esto es hermoso. Eh, y que me pueda acompañar, y sabemos que es algo recurrente, o sea, que es algo que puede suceder, y quizás sí apelamos a nuestra memoria y nos recordamos de algún docente o preceptor o como sea que le llamamos, que nos acompañaba más en lo que es la otra parte de no la trayectoria académica, para decirlo de una forma, sino en la trayectoria de vida, y ahí creo que es hermoso si nos constituimos como personas que acompañamos el todo y personas en las que podamos tener confianza. Y lo otro que quería resaltar, algo de lo que vos traías, Eva, es que lo podemos hacer de manera divertida, o sea, sacarle la tragedia de la cosa y poder animarnos a jugar, a divertirnos, a pasarla bien hasta nosotros, les adultes, porque es de esa forma como lo pensamos, ¿no? Y cómo podemos eso, por un lado, sacarle ese componente que no es necesario, para nada necesario, que es el componente más vinculado a la catástrofe y tragedia, y poder plantearlo como algo de lo cotidiano, que decía como, hablemos de esto cotidianamente, y hasta planteemos juegos, nos divertimos, armemos, inventemos juegos con los estudiantes. Bueno, esas cosas son y se suelen recontraenganchar, y animémonos a hablar de la sexualidad, de la vida sexual, de las prácticas sexuales, como nos sale a cada uno, pero siempre tratando de ser respetuosos y garantizando el acceso a la información.
Bueno, justo en lo que traes ahí, Alicia habla de que a veces falta información sobre el uso correcto del campo de látex, sobre las relaciones sexuales orales. Yo pienso, bueno, justo vos hablabas de divertirnos cuando hablamos de esto. Bueno, cuántas veces yo he dado clases donde se hacen campo de látex, donde jugamos, donde como traer un poco esto. Igual no sé si querés decir algo como al respecto sobre la temática, porque bueno, un poco lo que trae Alicia es que a veces Sí, siente que falta información. sí, coincido con Alicia y obviamente en nuestras redes hay un video de una chica, creo que es, enseñando su uso, que podemos eso, ponerlo, usarlo como disparador o tirar el tema en nuestro ámbito y poder ver qué pasa con qué es un campo de látex, por qué hay que cuidarse, cómo se usa, etcétera. Eh, Siempre cualquier tema que elijamos para abordar, ya sea uso correcto del preservativo, vaginal, peñano, el campo de látex, conocer la PEP, la PrEP, igualí, testeo, bueno, estas estrategias de prevención que fomentamos, está buenísimo porque dispara una a la otra y nos abre un mundo de conversación. Así que sí, ahí está ese recurso. eh, para que usen el del video en nuestras redes. Sí, y digo, como para responder a Alicia, no es como, bueno, acá no tenemos ni vamos a hacer un campo látex, pero en esos videos van a verlo, es sencillo de hacer, se usa bueno, Julia antes lo había nombrado, pero bueno, se usa para las prácticas sexuales orales sobre vulva o sobre ano, sobre todo, ¿no es cierto? Decime cualquier cosa si me falta. Está bien. O a veces también para frotaciones, por ejemplo, vulva a vulva, también a veces puede utilizarse. Hay videos, también desde la ESI también tenemos información sobre cómo hacer un campo de látex en más de un material y bueno, lo podemos dejar también toda esa información. Solamente una aclaración que en las prácticas sexuales orales mencionadas, eh, quizás tiene mayor posibilidad de transmisión el VPH, que es el virus de papiloma humano, u otras ITS, y no tanto el VIH, como les decía. Pero sí, obviamente, recomendamos su uso para principalmente evitar la transmisión. Por ejemplo, la sífilis, si existiera una lesión causada por la sífilis, que se llaman chancros, es importante, o sea, cubrirla con el campo de látex, por ejemplo. Bien, bueno, no sé si quieren decir algo más, no sé si hay algo más en el chat. Ahí estoy esperando que me den las indicaciones, pero me parece que un poco, bueno, fuimos abordando con los temas. Y sí, vamos cerrando. Sí, no me acuerdo si lo dijeron, pero sé que salió al principio del chat, que no sé si hay algún teléfono, hay veces que se comentó que algunos centros de salud a veces no tienen preservativos o no cuentan con suministros, no sé si hay algún teléfono al que se pueda llamar en tal caso para... Sí, Eva, ahí en el chat dejamos todos nuestros Perfecto. datos, el mail, las redes sociales, la línea 0800 y la página web. La línea Buenísimo. 0800 tiene operadores súper formados y formadas que atienden en algunos horarios. Sugerimos entrar a la web para saber no son las 24 horas, sino que están en los horarios más habituales, igual hasta tarde. Eh, Eso para la línea 0800 y si no tenemos el correo electrónico, que también lo respondemos nosotros quienes estamos acá. Bueno, buenísimo, Julia. La verdad es que es súper clara. La gente agradece mucho en el chat porque era información que realmente se necesita. Así que bueno, les agradecemos muchísimo. Y ya nos queda después el último encuentro.
Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, saludo a todas, todes, todos quienes se conectaron, quienes vayan a ver este video. Estamos a disposición. Muy buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, chicas. Chao.